Doctor, muchísimas gracias por recibirnos aquí, en su casa, ¿no? En su hogar también. Pues esto que le proponemos es una conversación, sobre todo, no una entrevista cuadrada. Vamos escuchando sus palabras, recuperando sus memorias, y conforme vaya usted recuperando las memorias, vamos entablando esta conversación, ¿no? Me parece muy Tenemos bien. mucho interés en saber, bueno, obviamente su parte, la parte previa a su llegada a México, qué es lo que usted estaba haciendo, cómo se involucra pues en el movimiento social, estaba usted estudiando medicina, y después, bueno, la llegada a México, cómo es, qué lo recibe, qué anécdotas, recuerdos le vienen a la mente, ¿no? De pensar en ese encuentro. Pero primero que nada, bueno, conocer de usted qué estaba haciendo justo cuando fue el golpe de Estado. Y bueno, ¿quién Déjame primero decirte que es un honor para mí ser parte de este libro, de este video y de este recuerdo. Pues yo ya era médico en el 70, cuando vino, recién me había recibido. Pero yo soy de un puerto pequeño que se llama Talcahuano, que ni siquiera estaba en los mapas cuando llegué aquí, siempre lo digo. Ahí nos sorprendió el terrible terremoto y el tsunami, y salimos a Concepción. En Concepción entré a estudiar medicina. Entré a estudiar medicina. Yo quería escribir, y creo que escribía más o menos bien, pero mi padre era uno de esos patriarcas verticales, que él pensaba que los escritores eran unos muertos de hambre, que vivían en los bares, y él quería un hijo serio que estudiara medicina o leyes. Entonces dije, bueno, será medicina. Entonces entré muy joven, a los 16 años entré a estudiar medicina sin ninguna vocación especial, nada de eso que te cuentan, que yo quería salvar enfermos, nada de eso. Yo entré a medicina porque mi padre me lo pidió y mi padre mandaba en la casa, pero me empecé a enamorar rápidamente de la profesión médica. En Talcahuano, mi familia en general es una familia era una familia relativamente conservadora, y yo tenía muy poco hábito político. Pero en la Facultad de Medicina, cuando llegué a estudiar, se estaba formando el movimiento de izquierda revolucionario, que ha sido muy vilipendiado por muchas razones, pero los conducían colegas, estudiantes de medicina que estaban más arriba que yo, que tenían el don de la palabra, eran muy inteligentes, integraban muy bien los pensamientos, y me fui involucrando en ese tipo en el pensamiento de izquierda. Cada vez más, por supuesto. Me recibí de médico por ahí por el 1970, y coincidió con la llegada de Allende al poder, y entonces me fui a Santiago. Ahí empecé a trabajar como médico, me fui al Hospital del Tórax un par de años, y hacía diferentes trabajos que no vale la pena comentar ahora, pero estaba muy involucrado con la izquierda, con Allende, con la medicina para los pobres, con la salud gratuita para todos, y con el pensamiento de que un país sin salud y sin educación es un país que no vale nada, que la educación y la salud levantan a los países. Ese era mi pensamiento entonces, era muy joven, claro, y viene el golpe. Cuando viene el golpe de Estado, yo estaba en el Hospital del Tórax, que está a nada de La Moneda. Entonces, muy temprano en la mañana vimos pasar los aviones, oímos los aviones que venían, vino el golpe. No había las comunicaciones que hay ahora, te imaginarás, hace 50 años, pero nos enteramos que en Concepción habían partido como 3 o 4 horas antes, se fueron a la Universidad de Concepción, que era considerada como una universidad extremista a juicio de la derecha. Bueno, yo estaba en Santiago cuando ocurrió eso, en el Tórax. Como sabes, hubo estado de sitio, no se podía salir.
ahí pasaron anécdotas muy graciosas, que no sé si contarte algunas o no. Por ejemplo, por razones que no tienen nada que ver con la realidad, yo tenía una Smith y Wesson, un revólver grande, y entonces no podíamos salir, no había como deshacerse de él. Y se me ocurrió en el cuarto donde estábamos, se me ocurrió sacar una lámpara, ¿te acuerdas de esas lámparas curvas que están cromadas, o sea que no se ve nada ahí? Ahí la puse, sellamos todo, y en la noche cuando prendimos la luz, esa cosa se veía en la cama como una metralleta. Y entonces de nuevo a desconectar todo y a sacarla. Finalmente la enterramos, ya no me acuerdo qué pasó. Pasaron muchas anécdotas, estábamos asustados, no estábamos en los niveles de organización que había en algunos sitios con algunos compañeros. Y entonces estábamos ahí esperando que vinieran. Vinieron los militares, entraron, vieron todo, salieron, etc. Y tuve la fortuna de que pude salir a Ecuador muy rápidamente. En noviembre prácticamente, o sea, 2 meses después del golpe, pude ir a Ecuador. Y en Ecuador, pues por lo menos estaba vivo, pero no tenía ninguna posibilidad de trabajo. Ahí estaba también Pedro Pascal Allende, por cierto, en Ecuador en esa época. Y entonces dije, yo quiero hacer algo, soy médico. Y ocurrió algo que fue maravilloso, y es que México le abrió las puertas al exilio chileno de una manera espectacular. Cuando te digo espectacular es que bastaba que fueras chileno y dijeras que estabas exiliado para que entraras. No importaba que no tuvieras papeles, tú entrabas y eras chileno. Entonces dije, bueno, yo quiero entrar a hacer algo, a hacer medicina, a estudiar algo, y decidí hacer neumología, o sea, estudiar cosas de pulmón, y pude entrar sin papeles, sin nada, pude entrar al Centro Médico Nacional, al IMSS, al Hospital del Tórax, ahí hice la especialidad. Y cuando terminé la especialidad, el director del tórax de entonces, Carlos Pacheco, me dijo, no, pues yo quiero que te quedes aquí en el tórax, etcétera. Y me mandó a la administración del IMSS, que afortunadamente para mí era de una burocracia tan inmunda que no pude entrar al IMSS. Me pedían los papeles de la primaria, la secundaria, la terciaria, la cuaternaria. Yo dije, oye, yo salí sin nada, ni mi título tengo, pero hice 2 años aquí de especialidad. Aquí tengo el título de especialista del IMSS, de la UNAM. Necesitamos sus papeles, todos. Y entonces yo mandé a pedir con mi hermana algunos papeles, pero mi hermana dijo, yo voy a pedir tu papel y termino en la cárcel. Ya me habían quitado mi pasaporte, Chile me quitó el pasaporte y todo. Y entonces dije, bueno, voy a ver qué hago. Y como tenía el hábito burgués de comer 3 veces al día, empecé a buscar qué hacer, ¿no? Y hice durante 1 año y medio, 2 años, muchas cosas. Por ejemplo, traducía cómics, escribía guiones de televisión a veces, tenía una persona muy cercana, que puedo mencionarla a lo mejor porque ella falleció, la Chaneca, que ocasionalmente me dio algún guión para escribir, por ejemplo, en el Festival de Cervantino de Guanajuato. Iba, por cierto, Feliu, que era el que producía las películas de Miguel Litín, y éramos muy amigos. Y entonces a veces vendía sangre, me presentaba de voluntario a experimentos si los pagaban. Pero finalmente, como a los 2 años, por esas cosas que tiene la vida, me encontré con una amiga que yo había visto a su hija muchas veces, asmática. Yo nunca en mi vida he cobrado una consulta, nunca, jamás de los jamases, por principio. Y la veía y todo, y me decía ella, oye, pues si eres un muerto de hambre, déjame. Por principio no cobro. Ella llegó a un puesto muy alto y la vi de repente por accidente y me dijo, ¿qué es de tu vida, Moisés? Pues aquí estoy desempleado, traduciendo cómics.
pero ¿cómo es posible si eres un gran neumólogo? No puedo conseguir trabajo porque no tengo papeles. Y entonces hizo lo que se hacía en México entonces, que se lo agradezco porque me salvó la vida, pescó el teléfono, llamó al oficial mayor de salubridad y dijo, tengo aquí un amigo chileno, que es un neumólogo muy bueno, que no tiene trabajo, y su marido era secretario. Mi marido y yo nos sentiríamos muy contentos si lo ayudaran. A los 3 minutos tenía cita en la Oficialía Mayor de Salubridad, me mostraron los papeles y me dijeron, a ver, ¿dónde quiere trabajar? ¿Qué quiere hacer? Si quiere viene para acá. No, yo quiero ver pulmones. Eso es lo que quiero hacer. Entonces me dijo, mire, tengo varios sitios. El Hospital General y Huipulco. Huipulco era como un sanatorio viejo para tuberculosis. Yo ni conocía Tlalpan en esa época, ¿no? Pero no sé por qué me latió. Dije yo, mándeme a Huipulco. Y llegué a este hospital, te voy a decir algo, entré por la puerta y vi los jardines maravillosos y dije, aquí voy a quedarme hasta que me muera. Te lo juro, dije, aquí me voy a quedar hasta que me muera. Entré aquí, el director era un, no sé si esté bien decirlo, pero era un priista clásico, que cuando vio que de arriba le decían, contráteme a este chileno, empezó a averiguar quién era este chileno, ¿no? Y entonces le dijeron que, bueno, este es un... Además en el IMSS, cuando hice la residencia, gané la fama de que era un poco agresivo, un poco neurótico. Entonces le dijeron, no, pues es un socialista izquierdoso, neurótico y agresivo. Y entonces me mandó a la consulta externa, que entonces era, tú Dalia no lo sabes, la consulta externa era como la Siberia del hospital. O sea, la consulta externa veía pacientes y el hospital era otra cosa independiente de la consulta externa. Aquí se veían los enfermos, se internaban, se mandaban afuera y cuando tenían que venir a la consulta, venían a la consulta y lo veía un médico que no era el médico que los había visto aquí. Entré ahí a la consulta externa y como a los 6, 7, 8 meses, este director falleció, entró un nuevo director y me manda a llamar y me dice, oiga doctor, yo usted lo... porque venía yo, sí, estaba trabajando en la consulta externa, pero venía a las sesiones generales. Y entonces de repente hacía comentarios que parecían como medio de investigador, cosa que no era. Y entonces me llama y me dice, oiga doctor, mire, aquí tenemos una unidad de investigación que está parada, que nadie sabe ni qué está, ni por qué la construyeron. Y a usted lo oigo hablar de los linfocitos y eso, pues a lo mejor le gustaría. Yo le dije, oye, espérame, yo no distingo una pipeta de una probeta, ni nunca he hecho investigación. En la educación de medicina, entonces, en Chile, aquí, en todos lados, no se enseñaba nada de investigación. No, pero seguramente que usted puede, etcétera, etcétera. Y como a veces me dice Ani, mi compañera, pues claro, la vanidad pudo más que la cordura y dije que sí. Y entonces fui a esa unidad de investigación sin haber hecho nunca investigación. Había un patólogo veterinario y un químico y era una unidad de investigación pequeña que se había hecho para hacer cirugía, porque lo poderoso que tenía la tisiología mexicana era su actividad quirúrgica también. Operaban pulmones, sacaban, etcétera, ¿no? Entonces había una unidad de investigación, había una sala de cirugía que era lo más elegante que tenía esa unidad de investigación. Y entonces así empecé mi carrera de investigador. Puros accidentes, puras cosas coincidentales. Fíjate, regresé por fin me sacaron de la consulta externa cuando llegó el nuevo director y me fui a un servicio clínico donde había 2 clínicos muy buenos, un viejo maestro, Rébora Gutiérrez, y curiosamente, en la sala que yo estaba atendiendo llegaron en un periodo muy corto 2 mujeres con fibrosis pulmonar. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es la fibrosis pulmonar? Se biopsiaron y la patóloga me dijo, no, pues es una fibrosis pulmonar inespecífica. Y dije, ¿pero qué es esto de una fibrosis pulmonar inespecífica? Y veía cómo las mujeres progresaban de su enfermedad y no había nada que hacer. Entonces yo dije, quiero estudiar fibrosis pulmonar. Fíjate, eso era en el 81. Y entonces dije, ¿quién en México sabe bien fibrosis pulmonar?
Entonces un amigo me dijo, mira, aquí hay un investigador muy bueno que se llama Ruy Pérez Tamayo, que está en nutrición y no hace fibrosis pulmonar, pero hace fibrosis hepática. ¿Por qué no lo llamas? Y yo, que no sabía quién era Pérez Tamayo, afortunadamente, no sabía, le llamé, le dije, oye, doctor, yo quiero aprender de fibrosis pulmonar. Y me dijo, bueno, vente a mi oficina y vemos, ¿no? Me fui a su oficina y era un hombre encantador, no sé si tú lo conociste, era un hombre maravilloso, un filósofo de la ciencia. Y entonces me dijo, a ver, ¿qué quieres, Moisés? Yo le dije, mire, doctor, no sé nada de fibrosis pulmonar y quiero aprenderlo todo. Y me dijo, pues yo llevo 30 años estudiando fibrosis hepática y tampoco sé nada. A lo mejor podemos aprender juntos. Eso era como la tela de araña que te ponía para conquistarte. El Pérez Tamayo, maravilloso, me llevó al laboratorio. Yo nunca había estado en un laboratorio. Y me dijo, pues aquí vamos a trabajar en este laboratorio, los enfermos y todo. Y empecé a hacer algunas cosas con él. Hice la maestría con él. Por primera vez empecé a montar modelos experimentales, a entender la importancia de modelar una enfermedad humana y empecé a ver pacientes fibróticos aquí, a estudiar las biopsias y así me fui metiendo en la investigación y fundamentalmente en la investigación de la fibrosis. Pero esa unidad era una unidad muy abandonada y en el 82, si recuerdo bien, el director de entonces, que era Horacio Rubio, le dijo a Soberón, que era el secretario de Salud, pues yo quiero que esta institución sea una institución, no se llama autónoma, sino con cierta independencia, ¿no?, de la Secretaría de Salud, que se me olvidó el término ahora, que es la culpa de tener 76 años, 77, órgano descentralizado, gracias. Quiero que sea un órgano descentralizado y Soberón le dijo, sí, pero tienes que tener investigación. Si no tienes investigación, no puedes. Entretanto, el doctor Rubio había traído a la unidad de investigación, porque también me tenía así un poco de... nos queremos bien y todo, pero me tenía un poco de... porque era también un clásico de la época. Y entonces me trajo al papá al Álvaro Rebulla padre, lo trajo aquí, ya él venía de salida, pero era un investigador muy prestigiado. Y estaba ahí en la unidad de investigación y yo estaba ahí en un rinconcito haciendo mis cosas y él estaba como a cargo de la unidad de investigación. Y entonces Rubio dijo, bueno, ¿y qué hago? Le dijo, necesito hacer un escrito que me convenza que están preparados para hacer investigación. Y entonces se lo pidió a Álvaro Rebulla. Y Álvaro Rebulla le hizo una cosita así, porque Álvaro Rebulla era un investigador clásico de la época, que le gustaba, pavloviano, que le gustaba la fisiología, y él estaba para hacer investigación y odiaba la administración, ¿sí? Entonces le escribió un párrafito así. Y luego dijo, ¿qué hago? Y entonces su secretario particular dijo, oye, el doctor Selma, que estaba aquí un poco antes, creo que escribe muy bien, y el rollo, ¿por qué no le dices que te haga algo? Y entonces yo le hice un escrito, le dije por qué era importante la investigación en pulmón y qué se podía hacer en el futuro, reconociendo que yo no era un investigador todavía. Y entonces lo presentó a Soberón y Soberón dijo ok. Y entonces lo descentralizaron en el 82 con el compromiso de que se hiciera una unidad de investigación seria, que hiciera investigación, que se hiciera investigación clínica, etcétera. Y así poco a poco empezó a crecer este asunto. Primero me hicieron subdirector de investigación, después me hicieron director de investigación y en el 93 se amplió la unidad de investigación. Estos laboratorios eran muy incómodos porque estaban diseñados para hacer cirugía, no para hacer experimentos de laboratorio. Entonces se amplió la unidad de investigación con laboratorios grandes, etcétera. Fue llegando gente joven, se fueron formando grupos de trabajo, fuimos publicando cada vez más y este instituto son los institutos más prestigiados de los Institutos Nacionales de Salud de México y el único instituto de pulmón que tiene América Latina. De los pocos sitios que hacen investigación y varios grupos de este instituto son famosos por lo que hacen, afuera. Y ahí se fueron creciendo y yo fui formando un grupo de investigación en fibrosis pulmonar, clínica, básica, etcétera. Y tuve la suerte, por ahí, y gracias a Pérez Tamayo accidentalmente,
de conocer a la que ahora es mi compañera, que es Ani Pardo. Ella iba saliendo del laboratorio de Pérez Tamayo, porque ya le habían dado un laboratorio en la Facultad de Ciencias cuando yo iba entrando. Ahí nos conocimos, nos vimos varias veces y pues ella se separó de su marido y yo al año la invité a salir, empezamos a salir, hicimos muy buenas migas y llevamos 35 años viviendo juntos. Pero esta historia te la cuento porque ella es una investigadora de biología celular muy potente y entonces hicimos una muy buena marcuerna en la investigación. Eso potenció mucho lo que nosotros hacíamos en la investigación. Y fuimos creciendo hasta lo que somos ahora. Pues fascinante, bueno, cómo fue encontrando su vocación aquí a medida que se iba arraigando, ¿no?, en el país. Sí. Y bueno, con estos grupos, sectores maestros que fue coincidiendo y que bueno, permitieron, ¿no?, hicieron posible que creciera esta vocación, afortunadamente para los mexicanos. No, y para mí. Seguramente, ¿no? No, y para mí. Y para usted, sí. Para su sí. vocación tan grande. Yo fui presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax en el 90. Y entonces dije mi frase maestra: México me salvó la vida y yo estoy dando la vida por México, así que ya no tenemos deudas pendientes. Esa fue mi frase de la toma de protesta de la presidencia de la sociedad. Me costó, porque México, el mexicano es, bueno, en esa época sobre todo, es como desconfiado de dar la amistad porque ha sido muy humillado por los extranjeros, por Estados Unidos, por España. España arrasó con una cultura maravillosa que tenía este país. Y no se diga Estados Unidos, que nos quitó la mitad del territorio. Entonces, pero poco a poco fui conquistando a la gente fue conquistando a mí, fui haciendo amigos y amigos. Y tengo muchos amigos, nos queremos mucho, nos peleamos de vez en cuando, nos vamos al bar de la Coyoacana a dirimir, a resolver problemas, y muy bien. Pero además tenía yo un defecto, dos en realidad, y uno es que quería regresar a Chile. O sea, los primeros años del exilio tú dices, yo quiero regresar a Chile. Tarde o temprano, iba a decir este cabrón, pero creo que no está bien, este dictador tenía que caer teóricamente, pero no cayó. Pasaron 18 años. Yo a los 8 años dije, yo quiero ser mexicano, yo seré uno de cada 1000 que se decida ser otro, y voy a ser otro. Abrí las maletas y chao, chao. Me empecé a enamorar de la selección mexicana de fútbol, porque me gusta mucho el fútbol. Y entonces cuando ya tú le vas a la verde, ya tienes tu identidad total. ¿Sí me entiendes? De hecho me ofende mucho. Bueno, en el pasado ahora ya nadie me dice, oye, juega México con Chile, ¿a quién le vas? Y dije, pero ¿cómo me dices eso? Claro que le voy a México. No se pregunta eso. Sí, y entonces uno va integrándose completamente y todo. Y ya, eso es todo. Bueno, y vale un poquito atrás, le pregunto, doctor, cuando llega a México, ¿a dónde llegó a vivir? Cuando recién llega, sí, recién... Llegué el día de mi cumpleaños. Llegué solo. Tenía una compañera que era la que tenía familia en Ecuador y por la que pude salir, pero solo me dieron a mí la entrada primero. Entonces llegué solo. Me acuerdo en el avión, esa sensación de llegar a una enorme ciudad que no terminaba nunca, el avión de aterrizar, y eso que la Ciudad de México ahora sí que es grande. Me fui a vivir a una pensión, y fíjate que el salario de residente del IMSS entonces era bastante decente para vivir. O sea, cuando entré a hacer la residencia del IMSS, pude rentar un huevito donde vivir, me pude comprar un Volkswagen y pude salir a patipeatrear México. Conozco mucho el sur y me fascina el sur. Me fascina el sur, su cultura, su poder indígena me fascina. El norte lo conozco menos que el sur y me fascina bastante menos que el sur. Entonces pude vivir y conocer Oaxaca, Chiapas, sí, así. Yucatán.
sí, en Yucatán, por supuesto. Y Palenque, todos lados, ¿no? Tabasco. Y esos 2 años pues viví apretadito, pero bien. Y además tú sabes lo que significa si tú crees que ibas a morir, pensar que estás vivo. Eso te da un plus te da a la vida, de estar vivo. Porque sabía que compañeros estaban desaparecidos en Chile, etcétera. Fue una cosa difícil. Y te voy a contar una anécdota que fue interesante. Yo regresé a Chile cuando ganó el no. Me fui a Chile 18 o 20 años después a ver a mis amigos. Y me encontré con esa sensación agridulce de que mientras algunos amigos te decían, Moisés, tanto tiempo, ¿qué? Ya te dábamos por muerto en Suecia. ¿Cómo ahí? Con otros hubo fricciones. Esa fricción subconsciente del que dice, claro, tú te fuiste si la pasaste bien y yo me quedé aquí y la pasé muy mal. ¿Sí me entiendes? Sin palabras. Estoy verbalizando algo que creo que pasó. Pero fue una situación súper interesante y claro, después nos fuimos reconquistando todos y ya sabes, la comida es chilena, ya vas al y como dice Ani, regresas de Chile y ya estás hablando como chileno. Y allá llego y me dice, oye, ya estás hablando como mexicano, esa es la cosa del exilio. Y voy, porque te digo, tengo allá una hermana, 1 año menor que yo, a la que quiero mucho. Está en Concepción, y tengo un hijo casado con una mujer maravillosa, con una nieta a la que quiero mucho. Y entonces voy con cierta frecuencia a Chile. Tengo otro hijo que está en Ecuador, ese habitualmente viene aquí a vernos, también está casado con 2 hijos. Y de los hijos de Ani, que son Adriana, Claudia y Julio, tenemos como familia de nietas y ahora 2 bisnietas adicionales. Entonces, totalmente mexicano, totalmente mexicano. Igual un poquito para atrás, nuevamente, recuerdos, para ver si nos puede contar, bueno, cuando entra aquí a Liniers, se viene a vivir por acá. Pues a su dirección postal cambia por acá. Sí, al poco tiempo me vine a vivir aquí, ya no me acuerdo el nombre de la calle, pero estaba a 10 cuadras de aquí de Tlalpan. Realmente uno se podía ir caminando de ida y regreso sin ningún problema. Y lo maravilloso que tenía era una casita de nada, que eran varias, donde vivían varios amigos, casitas como de asbesto, esas que hacía un calor infernal en el verano y un frío intenso en el invierno. Pero lo maravilloso que tenía, entre otras cosas, de esa casita es que afuera habían unas señoras que hacían unas quesadillas maravillosas. Unas quesadillas de hongos, de huitlacoche. Y entonces llegaba yo cansado como a las 7 y ahí estaba la señora, doctor, sus quesadillas. Y yo las llevaba y comía. Y probaba. No, todo. Pues me aprendí a comer. Cuando comí mi primer mango, no sabes lo que fue eso. Dije yo, pero ¿dónde estaba yo cuando aparecieron los mangos? La comida mexicana es muy, muy, muy buena. Y a los 2 años de estar aquí, me fui a vivir a la Jusco. Me fui a vivir a la Jusco en una cabañita, solo, en una calle que tiene un nombre maravilloso que se llama Camino Viejo a la Felicidad. Porque la felicidad era como un pueblo ahí que ya tenía un camino nuevo. Entonces, si uno se iba por ahí, donde estaba la casita que yo tenía, se llamaba el Camino Viejo a la Felicidad. Y entonces ahí viví solo mucho tiempo, hice un invernadero, y ahí también comía maravilloso, porque esto en Santo Tomás de Jusco, a 1 kilómetro estaban el carnero, la sopa de carnero, las quesadillas de todos los tipos. Y entonces llegaba tarde, porque lo único que, como vivía solo,
me la pasaba en el INER casi todo el día. Y llegaba ya muerto de hambre, y me comía mis ricas quesadillas. Tenía una señora que me hacía el aseo una vez a la semana, y los otros 6 días de la semana eso era un desorden maravilloso. No se lavaban las tazas, no se lavaba nada. Hasta que llegaba la señora y me limpiaba todo de nuevo. Daba 2 días limpio otra vez. Y ahí viví varios años. De hecho, ahí vivía cuando conocí a Annie. Y empezamos una relación muy bonita. Yo vivía allá, ella vivía en Coyoacán. Y como a los 2 años, más o menos creo, o al año, fue una cosa rápida, decidimos vivir juntos en Coyoacán. Y ella ha sido la compañera de mi vida, forever and ever. Y sí, ya fue el camino a la felicidad. El camino nuevo a la felicidad. El camino nuevo a la felicidad. Cuando llega, ¿se vincula con la Casa de Chile en México, con los colegas? Con algunos colegas, sí. Sobre todo Contreras. Era que después de él se regresó. Y varios. Bueno, estaba Arturo Feliu, estaba Miguel Latín, estaba Luciano Feliu, estaba Contreras, que desgraciadamente no me acuerdo su nombre, es ginecólogo. Y sí, me involucro con varios gente de Chile y salí, pero ya traía la cosa de que yo necesito integrarme a México. ¿Sí me entiendes? Déjame decirte algo. Mi familia es una familia árabe. Árabe vertical, palestinos de Talcahuano. Y yo viví eso de que nunca estaban realmente integrados. ¿Sí me entiendes? La gente de Chile, los chilenos de veras de ese puerto, nunca sentían a estos grupos como realmente integrados, como si fueran chilenos, aunque nosotros ya habíamos nacido en Chile y eso, ¿sí me entiendes? Entonces, yo pienso que traía un poco en la cabeza eso de que si la vida te lleva a otro lado, permanentemente, tienes que integrarte. Y mientras más rápido te integres es mejor. Entonces, me fui integrando relativamente rápido, aunque siempre pensé, los primeros 6 años, creo, que sí iba a regresar. ¿Sí me entiendes? Que sí iba a regresar, que esto iba a hacer. De repente dije, ya no, era evidente que no. Y entonces, pues ya sencillamente, como te digo, abrí las maletas y ya. Y empecé a salir con muchos amigos mexicanos y todo. A cuántos chilenos se enfermaban, lo veía, por supuesto. Me lo mandaban acá, yo los veía, les conseguía todo gratuito. Y eso sí, hice mucha medicina con los compañeros chilenos. Pero no tanto integrado en el llanto colectivo. No sé si soy claro con eso. Sí, total. Es como, tiene amigos chilenos, pero no es como una participación activista. Exacto, de Chile, y que vamos a regresar y el rollo. No sé si para bien o para mal, pero así fue mi vida, así fue dándose y como dicen, así fue. Además, bueno, por lo que nos ha contado, pues su arraigo también es como pluricultural, pues, o sea, hay Chile, México, bueno, esto que nos está contando ahora de su origen. Así es. Y Annie, pues, es de origen judío, así que los dos hemos hecho mucho por la paz. Claro. ¿Ok? Porque demostramos que sí se puede vivir juntos, sí se quiere. No, maravilloso. Nosotros tenemos una pregunta que hemos estado haciendo a los compañeros, ¿no? De exilio. ¿Qué significa México para usted? Bueno, ahora todo. O sea, México, como dice, no hay palabras. No hay palabras. Quiero deslindar lo bello que es el país, sino la sensación de estar en México y ser mexicano y lo que México me dio a mí. No tengo palabras, solo agradecimiento. ¿Me entiendes? Solo agradecimiento porque realmente ya no solo me salvó la vida, me abrió un mundo que yo no conocía. A lo mejor en Chile hubiera sido un buen médico, pero esto de desarrollar una unidad de investigación, contribuir al crecimiento de un instituto, desarrollar investigación, hacer descubrimientos, es una cosa súper. No hay nada más
hermoso que estar en un pizarrón y ver resultados de un experimento e integrarlos y ver qué están diciendo los experimentos y por qué esto salió arriba y todos los demás abajo. ¿Qué tiene este que está aquí arriba que no tiene? Todos. Lo que les enseño a mis múltiples asociados y estudiantes y todo es que lo más importante es hacerse preguntas. Un investigador no puede investigar si no se hace preguntas. ¿Me entiendes? Si no se hace preguntas. No importa que tú no las puedas responder, pero ahí creas la semilla. ¿Por qué pasa esto? Pues de sus memorias acerca de su paso por la unidad de investigación, sus alumnos, las generaciones que han pasado por aquí. Muchos alumnos. Hemos tenido muchos alumnos, algunos sobresalientes, que han formado grupos independientes y están en la universidad o en otras instituciones. Muchos, con la importancia de que la investigación tiene que tener libertad, que nadie puede decirte lo que debes investigar. Sí hay prioridades nacionales, y uno tiene que saberlo. En México nuestras prioridades nacionales son la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Si le diéramos duro a eso, probablemente la mortalidad y la mortalidad disminuiría mucho en el país, y estoy completamente de acuerdo. Pero hay que tener cuidado con las prioridades. La fibrosis pulmonar no es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Me refiero como la diabetes. Pero los enfermos que tienen fibrosis pulmonar pueden morirse rápidamente de la enfermedad. Y yo no le puedo decir a un paciente, oye, lo siento, tu enfermedad no es prioritaria, así que no puedo hacer nada por ti. O sea, el enfermo es el enfermo, lo más importante es el enfermo. Lo que le enseño a los investigadores es que lo más importante es el enfermo. Si yo estoy haciendo un experimento y vienen a presentarme un enfermo, lo prioritario es el enfermo. Eso es una cosa fundamental de mi vida. He formado muchos grupos de trabajo, fui subdirector y después director 25 años. O sea, fácil 30 años dirigí esta unidad de investigación, mucha gente creció aquí conmigo, y eso me tiene muy orgulloso, ¿me entiendes? Me tiene muy orgulloso, porque esa sí es una huella que quedará, de las que a mí me importan, ¿sí me entiendes? Del crecimiento educativo de las personas, creo que es muy importante. No quiero decir cosas políticas, pero voy a tener que decirlo. Yo soy un hombre de izquierda, seré un hombre de izquierda y me moriré como un hombre de izquierda. Por lo tanto, ya saben por quién voté y saben muy bien por quién votaré adicionalmente. Por la primera mujer que será presidenta de México en este país. Y nada, yo sí creo que este es un país maravilloso, escúchame bien, un país maravilloso que lo tiene todo para ser muchísimo mejor. Lo que no ha tenido son buenos gobernantes, no ha tenido buenas políticas. ¿Sí? Y otra vez, salud gratuita, educación gratuita, como se ha estado tratando de pelear, son bases para el crecimiento de un país. La investigación es básica, la ciencia es básica. O sea, la ciencia es parte de la cultura de los pueblos y todos los países tienen que hacer ciencia en la medida que puedan. No podemos estar viviendo lo que hacen en el extranjero, que llegan aquí años más tarde y tenemos que improvisar, tenemos que hacer cosas. Y tenemos una masa crítica de investigadores muy potente. No es muy grande en México, pero es muy potente. Dos preguntas. Una tiene que ver con sus hallazgos acerca de la fibrosis pulmonar, ¿no? Usted diría que, bueno, aquí en la unidad de investigación sería como la punta de lanza de la investigación en fibrosis pulmonar en México, en América Latina. En el mundo. Sí, en el mundo. Nuestro grupo, yo soy considerado probablemente uno de los 5 expertos mundiales más importantes en el área de fibrosis pulmonar. Hemos hecho muchas cosas, pero hay 2 o 3 hallazgos que cambiaron completamente la historia de esto. Y ya que me pediste que hablar de fibrosis, no sabes en qué lío te metiste. La peor de las fibrosis pulmonares, la más grave, la más agresiva, la que siempre progresa y los enfermos mueren en un corto periodo de tiempo, se llama fibrosis pulmonar idiopática. Idiopática significa de causa desconocida. Y desde que se describió por primera vez por ahí por los años 40, se dijo que era una enfermedad inflamatoria,
que progresaba la fibrosis y entonces eso era terrible. Y se vendió como una enfermedad inflamatoria, se decía que era una enfermedad inflamatoria. El dogma de la fibrosis en cualquier lado es agresión, inflamación y fibrosis. Esta sí que es una anécdota súper interesante, que va a estar muy larga para que la pongas en el video. Yo hice un sabático en Chicago en el 94 y me hice muy amigo de un colega uruguayo, Yasha Schneider. Ya regresé y todo, y por ahí por el 99, yo estaba allá en México, él allá, y me llama por teléfono y dice, oye Moisés, todos los años tenemos en Chicago un enfrentamiento de pro-con de 7 temas calientes en neumología. Y este año queremos entrarle a si la inflamación y la fibrosis pulmonar. Entonces yo le dije, bueno, perfecto, yo le entro, ¿cómo no? Y como al mes me dice, bueno, mira, tú vas a entrar en contra de la inflamación y Jeff Mayer, un patólogo que está ahora en Michigan, va a entrar a favor de la inflamación. Y yo le dije, oye, pero ¿cómo? Si todos sabemos que esto es una enfermedad inflamatoria, ¿qué voy a decir contra la inflamación? Es tu problema, tú ya aceptaste, tú inventa algo y ya. Y entonces me puse, con Ani, por cierto, nos pusimos a estudiar, a mirar, me vine al microscopio con Miguel Gagiola, un patólogo estupendo que tenemos aquí, de fibrosis, muy bueno. Y empecé a ver y en realidad había poca inflamación en los pulmones fibróticos, mucha fibrosis, poca inflamación. Y empezamos a ver esto, a ver lo otro, etc. Empezamos a leer los artículos de una manera diferente. Por eso me gusta mucho un cuento chino que se llama Los susurros del bosque, que así titulé una conferencia que di sobre este tema en España. Pusimos a ver esto y de repente nos empezamos a convencer que realmente no era inflamatoria, que había pocas evidencias reales de que fuera inflamatoria. Y entonces dijimos, bueno, si no es inflamatoria, ¿qué es? Y entonces empezamos a leer, a revisar, y dijimos, esta debe ser una enfermedad epitelial. El epitelio es el que hace las cosas para que los fibroblastos lleguen a la fibrosis. Pero no teníamos ningún antecedente. Teníamos unas cosas vaguísimas, y yo dije, pero esto sí vale la pena. Y lo mandamos con una cosa que en inglés se llama position paper, que no sé bien cómo se llama, cómo se dice en español, algo así como un artículo del cual no tenemos prueba, pero creemos que es cierto y esta es nuestra opinión. Lo mandamos a una revista muy potente y lo aceptaron rápidamente. Y eso al principio causó estragos, porque muchos amigos, colegas que trabajaban en inflamación, dijeron, pero ¿cómo? Esto es ridículo, si la inflamación es la culpable, bla, bla, bla. Pero se fue haciendo cada vez más popular, empezaron a aparecer experimentos, y nuestros también, mostrando que el epitelio realmente era el malo. De hecho, en el 2000, esto lo publicamos en el 2001. En el 2006 publicamos una revisión que la llamamos, en inglés la llamamos Las células epiteliales de pulmón, de blancos inocentes a serial killers, a asesinas en serie. Mostrando que el epitelio siempre nos había pasado desapercibido, pensando que el epitelio caía dentro de toda que la inflamación mataba todo, incluyendo el epitelio, y después venían los fibroblastos y seguían la fibrosis. Pero no, esa es una enfermedad que es epitelial. El epitelio, por razones que no conocemos muy bien, de algún grupo de sujetos asociados con el envejecimiento y cierta susceptibilidad genética, ese epitelio, después de los 50, 55, 60 años, empieza a transformarse en una cosa súper anormal, en una cosa aberrante, que empieza a secretar múltiples mediadores que atraen a los fibroblastos y los atraen. Y los fibroblastos hacen lo que saben hacer, que es fibrosis, colágeno, matriz y todo. Ese fue el primer golpe y ese sí fue un salto al vacío. Después de eso me invitaron a pro-con, si no era. Pero déjame decirte cómo nació esto. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, finalmente preparé una presentación. Como sabía que competía con Jeff Myers, un patólogo que ahora somos muy amigos, pero que yo no conocía,
Pues llegué, era la época de las transparencias. ¿Se acuerdan que uno llegaba con su carrusel y sus transparencias ahí? ¿Verdad? Preparé una plática y dije, le voy a tirar un pequeño palo a Jeff Myers, aparte de todo. Pero él empezaba. Entonces él empieza diciendo, I am a blue collar of the pathology. Yo soy un obrero de la patología. No soy un investigador como el Dr. Selman. Pero no sé de dónde va a sacar él que no es inflamatoria. Porque miren ustedes, y aquí tienen los ceros inflamatorios, una cosa apabullante. Y al final termina, mire este artículo que se publicó en el Chest, que dice, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad inflamatoria crónica que no se resuelve y va a la fibrosis. Adivinen quién lo puso. ¡Pum! Dr. Selman. Entonces puso ahí una evidencia mía que yo había dicho años antes que era inflamatoria. Todos se rieron, aplaudieron y salí yo con mi cosa, con un inglés tembloroso, malito, era a decirle, bueno, pues yo creo que está equivocado. Porque el epitelio, y salía en defensa del epitelio, pero no tenía muchos argumentos, porque no había experimentos en esa época que mostraran eso. Pero habíamos hecho algunas cosas medias curvilíneas, como en el béisbol, ¿no? Y armé una cosa, mira, esos PROCON le dan 20 minutos al expositor, 20 minutos al otro y después 1 hora de preguntas y comentarios. Hubo solo una pregunta para él, todas las demás fueron para mí. Unas agresivas, otras qué buena onda, ¿sí me entiendes? Yo ahí sufriendo, sudando con mi presentación, tratando de defender la hipótesis. Después la pusimos a trabajar, ahí fue cuando yo dije esto hay que publicarlo. Y entonces lo escribimos, lo publicamos, pegó rápidamente en una revista súper potente, es mi artículo más citado. El artículo tiene más de 2.500 citas ese paper. Y ya después empezaron a aparecer evidencias de una y de otra, y pasa lo que mucho pasa a veces en la ciencia. Hasta el 2010, 2015, todo el mundo lo citaba. Ahora los jóvenes dicen, bueno, la fibrosis pulmonar hepática es una enfermedad epitelial que va a la fibrosis, y claro, citan a gente más reciente, ya hasta se olvidaron de que existo. Pero ese fue un golpe muy fuerte. Annie es una súper experta en una familia de enzimas que se llaman metaloproteasas de matriz, que son muy importantes en la fibrosis. Y también con ella pegamos varios golpes importantes. Los primeros golpes de metaloproteasa de matriz en fibrosis pulmonar los dimos nosotros en revistas muy buenas. Y después se nos fueron ocurriendo otras cosas medias locas. No sería que en la fibrosis, ya sabes, la naturaleza nos ha desarrollado, y lo único que le importa a la naturaleza es que nos reproduzcamos. Por lo tanto, después de la reproducción, la naturaleza nos abandona un poco. No le importa que muramos de viejo, de majo. Lo que le importa a la naturaleza es que la conservación de las especies. Entonces, tiene un estricto control del desarrollo embrionario, y una estricta protección de las especies, vamos a hablar de los humanos, hasta la época reproductiva. Después de la época reproductiva ya la naturaleza ya descuide un poco y ahí hay errores en la reparación del DNA, hay errores aquí y errores allá y todo. Y se nos ocurrió, hay una cosa que hay en el ambiente de que cuando uno es adulto, hay algunas vías embrionarias que se vuelven a reproducir, que vuelven a aparecer, aunque ya se hayan apagado antes del nacimiento. Y nosotros nos echamos una hipótesis también, eso sí con más datos, de que la fibrosis pulmonar hepática podría contribuir a la fibrosis pulmonar hepática, que se despertaran anormalmente vías del desarrollo embrionario que están automáticamente cerradas en el periodo embrionario, y que descontroladas en el adulto que está envejeciendo pueden hacer lo que quieran y entre otras cosas pueden favorecer a la fibrosis. Eso fue un segundo, y ustedes varios los hallazgos. Y recientemente, en enero, publicamos una cosa que también ha causado mucho impacto, pero eso está difícil de explicarlo con claridad. Mira, la fibrosis pulmonar idiopática tiene una base
una base morfológica o radiológica con la que tú haces el diagnóstico, que se llama neumonía intersticial usual. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene neumonía intersticial usual, en la tomografía tú dices, esta es una fibrosis pulmonar idiopática. Pero ya desde hace algunos años hemos aprendido que otras enfermedades pulmonares intersticiales, también fibróticas, pueden dar este patrón. Y entonces escribimos ahora en Lancet Respiratory Medicine, ahí se llama Personal View, donde propusimos que la neumonía intersticial usual es una enfermedad única. No importa que sea idiopática o que sea secundaria. Nuestro problema no es la fibrosis pulmonar idiopática, nuestro problema es la neumonía intersticial usual. Y construimos una historia de los hallazgos clínicos que sugieren que tener neumonía intersticial usual, no importa la causa, te mata igual si es idiopática o es secundaria. Y especulamos sobre cuáles serían los mecanismos que llevan a la neumonía intersticial usual. El impacto que este paper o esta hipótesis tendría sobre el tratamiento. Porque tú dices, si el paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática, le doy antifibróticos. Si tiene una cosa secundaria, le doy inmunosupresores, le doy cosas para la inflamación. Pero nosotros estamos postulando que si ese secundario tiene una imagen tipo neumonía intersticial, desde el principio debería usar antifibróticos. Ha causado mucho impacto. En el último congreso de la Sociedad Americana de Tórax se hizo una mesa redonda entre europeos y americanos para discutir la validez de decir eso, qué implicaciones tendría para el futuro. Y en junio hay una conferencia muy importante que se llama Conferencias Aspen, que la dedican a diferentes temas de pulmón. Va a ser a fibrosis y me invitaron a que presentara esta hipótesis en una conferencia que se llama Marvin Schwartz, que es en dedicatoria a una gran figura de la neumología de Estados Unidos de la Universidad de Colorado. O sea, sí causó mucho impacto. Yo creo que esto, que nomás lo publicamos en enero, yo creo que esto también va a tener el peso que tuvo la hipótesis epitelial. En otro contexto, en un contexto más clínico, sí, más de esto, pero más el tratamiento. Va a producir cambios, sí. Y del mundo entero vienen aquí a solicitar apoyo, vienen estudiantes a... Bueno, tenemos un curso de alta especialidad hace unos 5 o 6 años de alta especialidad en problemas de fibrosis. Por ahora nomás mexicanos porque no hay becas, pero sí estamos recibiendo a gente de fuera cuando se lo pueden pagar. Y yo recibo consultas de todos lados. O sea, a mí me escriben de todos lados. Me dicen, oye, doctor, tengo aquí vivo en Baltimore y tengo esto y esto y esto, y me dicen y me piden una opinión. Tengo mucho. De América Latina muchas interconsultas también. Y el Zoom ahora lo ha aliviado todo. Porque ahora si alguien tiene un caso difícil, le decimos nosotros tenemos seminarios de evaluación de casos clínicos todos los miércoles. Y ya todo el mundo lo sabe. O sea, si alguien tiene un caso, nomás nos avisa antes y presenta su caso y nosotros le damos la opinión, mira, creemos esto, somos súper respetuosos. Estas reuniones son en la buena onda, como se dice, o sea, nada de que ahí está el doctor Selman, ni un rollo, no tenemos ningún rollo en la cabeza. Lo importante es el enfermo. Si tú tienes un enfermo que quiere hacer una opinión, nuestra obligación es darte la opinión. ¿Okay? Eso lo hacemos y sí nos consultan mucho. Dos preguntas allá con respecto a esto. ¿El coronavirus presentó otro escenario? El coronavirus presentó varios escenarios terribles. Uno, pues, mató a un cierto grupo de pacientes fibróticos que tenían menos defensas que los que no eran fibróticos. Se desaparecieron enfermos fibróticos que nunca pudimos volver a encontrar. Ahora estamos recién recuperando los pacientes con fibrosis pulmonar. Bueno, desde el año pasado. Reorganizamos la clínica de fibrosis y ya estamos recuperando pacientes. Y el COVID ha resultado un misterio, aparte de la cosa aguda que fue dramática y catastrófica, el post-COVID ha resultado un misterio que todavía no está muy resuelto. Y desde el punto de vista pulmonar, existe mucho la idea de que lleva fibrosis pulmonar y yo creo que lo hace en muy pocos casos. Que realmente sí produce lesiones fibróticas, pero que son reversibles a largo. Eso es lo que creo.
Pero no tenemos mucho tiempo todavía para decirlo. O sea, tenemos que esperar 10 años post-COVID para ver si realmente a la larga alguno de ellos sí desarrolla fibrosis pulmonar crónica, progresiva. ¿Sí me entiendes? Porque sí hay lesiones que parecen fibróticas en los pacientes de COVID. Post-COVID, durante el COVID es una catástrofe pulmonar aguda. Es una inflamación pulmonar severa, destrucción del epitelio, es un caos en el pulmón. Ahí no hay fibrosis, hay solo destrucción. Pero los que sobreviven, algunos de ellos quedan con lesiones residuales, con pruebas funcionales no completamente normales, los estamos siguiendo. No parece que hagan fibrosis pulmonar del estilo de la que te estoy hablando, pero hay que esperar para saberlo. Claro. ¿Y cuántos casos de fibrosis pulmonar se presentan al año, digamos, aquí yo creo, estamos viendo eso, yo creo que tenemos debemos tener, nada más del INER, yo creo que unos 500 casos al año esperamos este año. Sino cuando te digo que es poco frecuente con la diabetes. Pero es que sí hay. Pero además recibió muchas interconsultas de pacientes con fibrosis. Y ahora estamos firmando un convenio con el IMSS, que se ha frenado por la burocracia, pero que lo vamos a firmar. El Zoe Robledo está muy interesado en que se firme. Y que es para crear una atención de pacientes del IMSS con fibrosis aquí. Por lo menos el diagnóstico, la sugerencia al tratamiento y regresarlo a un tercer nivel del IMSS. Porque el IMSS tiene ese problema que los enfermos llegan al primer nivel y tardan en que lleguen al segundo nivel, ¿sí me entiendes? Y estas enfermedades dejan poca ventana de oportunidad para que las trates. Y mientras más tarde llegan, más condenados están los enfermos. Entonces lo más importante es el diagnóstico lo más temprano posible. ¿Y qué se necesita para que pueda quedar catalogado en el catálogo? Primero tienes que hacer un documento que llevamos 6 meses trabajando. Decir por qué, mostrar gráficas, referencias, y por qué es mortal, y por qué es esto, y por qué es lo otro. Después, cuántos años ganarían de cantidad de vida y calidad de vida si tú los tratas, si tú no los tratas. Un rollazo. Ahora, a mí me dijo el doctor Zoe Robledo, que es un hombre muy humano y muy lo quiero bien, no lo conozco bien ni soy su amigo, por eso lo puedo decir, él sí quiere, él me dijo que sí apoyaría eso porque le parece que sí es importante. Es como un exiliado se vuelve resiliente, ¿cómo logran curar las heridas? ¿Cómo logran superar, digamos, el dolor de ese desarraigo? ¿Cómo es ese proceso? Fíjate que yo te voy a decir algo que a lo mejor no está bien. Yo soy probablemente un poco diferente. Yo rompí mucho las raíces cuando decidí que iba a ser otro. Y decidí que iba a ser otro y fui otro, implacablemente, sin transiciones. ¿Okay? Yo dije, voy a ser mexicano y voy a ser mexicano, me cueste lo que me cueste. Y por lo tanto, ¿sí me entiendes? Entonces, yo amo a mi familia, a mis amigos mexicanos y todo, pero Chile ya no es mi país. O sea que no voy a decir nada de Boric porque me está filmando. ¿Sí me entiendes? A mí me preocupa lo que pasa en México. Me preocupa lo que pasa en América Latina como individuo latinoamericano. O sea, yo sí quisiera que todos los países fueran un poco hacia la izquierda, con una mayor igualdad social, lacerante, los extremadamente pobres. A mí se me encoge el estómago cada vez que me paro en una esquina y hay alguien pidiéndome dinero. Y cuando alguien me dice, oye, pero esos fingen, esos les pagan, yo le dije, a mí no me importa, está mucho peor que yo. Lo único que veo cuando está mucho peor que yo. Entonces, esas cosas sí me importan desde el punto de vista social general, pero como país me importa México. Me importa que México se vaya para arriba, me importa competir con Estados Unidos. ¿Sí me entiendes? O sea, a mí me importa México. O sea, no tengo arañas en el estómago. Punto. Pero yo sé que otros sí, los respeto, porque de repente añoran o dicen, y a mí me gustaba, y echan de menos los duraznos, y no sé, ahora hay de todas las frutas aquí, así que ya no hay cómo echar de menos nada. Lo quiero como país, como a todos los otros países, pero mi país es México, o sea, eso me queda claro y definitivo.
claro y definitivo. Y me quedó desde siempre y te lo afirmo ahora. Lo decía cuando era un don nadie y te lo digo ahora que soy alguien. México es mi país, soy mexicano. Me dijeron de repente, oye, ¿por qué no sacas también puedes sacar el pasaporte chileno? A lo mejor te dan la green card. Yo no quiero ningún otro pasaporte que el mexicano. No quiero tener ningún otro pasaporte que el mexicano. Y para terminar, ya que ella me dijo que dijera una frase, hay un viejo proverbio que me encanta que dice que las mismas llaves que abren las puertas del cielo abren las puertas del infierno. Y a ti lo que te da la vida son las llaves. Tú sabrás si vas para arriba o para abajo.